Y, eso, Stephen King, 1986. Ella sabía que a veces Stan tenía sueños intranquilos. En 5 o 6 oportunidades la había despertado, agitándose, gimiendo. Probablemente, horas veces ella había seguido durmiendo en esos interludios oscuros. Cuando alargaba la mano hacia él, interrogándolo, él decía siempre lo mismo, no me acuerdo. Luego buscaba los cigarrillos y fumaba sentado en la cama, esperando que el residuo del sueño resumara por sus poros, como un sudor enfermizo. No hubo hijos. En la noche del 23 de mayo de 1985, la noche del baño, los consuegros todavía esperaban que les convirtieran en abuelos. El otro dormitorio seguía siendo el otro dormitorio, las compresas siempre libres seguían ocupando su sitio acostumbrado en el armario, bajo el lavabo. La tía pelirroja aún hacía su visita mensual. La madre de Patty, ocupada con sus propios asuntos pero no del todo ajena al sufrimiento de su hija, había dejado de preguntar en sus cartas y cuando la pareja viajaba a Nueva York 2 veces al año, ya no había comentarios humorísticos sobre la vitamina E que debían tomar. También Stanley había dejado de mencionar el asunto, pero a veces, cuando Patty lo observaba sin que él lo supiera, le descubría en la cara una gran sombra, como si tratara, desesperadamente, de recordar algo. Descontando esa única nube, la vida era bastante agradable para los dos hasta que sonó el teléfono en medio de Family Food, en la noche del 28 de mayo. Patty tenía en el regazo 2 camisas de Stan, 2 blusas suyas, el costurero y la caja de botones, Sam, la última novela de William Denbrough que aún no había salido en edición barata. 4. La portada del libro mostraba a una bestia rugiente, la contraportada, un hombre calvo, con anteojos. Sam, que estaba más cerca, contestó la llamada. Hola, con la casa de Juris. Escuchó, y una línea profunda se le formó entre las cejas. ¿Quién dice que es usted? Patty sintió un instante de miedo. Más tarde, la vergüenza la haría mentir, decir a sus padres que había presentido algo desde el momento en que sonara el teléfono. En realidad, solo hubo ese instante, ese único levantar rápidamente la vista de su costura. Pero tal vez era cierto. Tal vez ambos sospechaban que se avecinaba algo desde mucho antes de esa llamada telefónica, algo que no concordaba con su confortable casa, tan elegantemente retirada tras los setos de tejos, tan asumido que en realidad no hacía falta reconocerlo. Ese breve instante de miedo, como el fugaz pinchazo de un punzón de hielo rápidamente retirado, fue suficiente. ¿Es mamá?, preguntó sin voz moviendo solo los labios. En ese momento pensaba que su padre, con 10 kilos de sobrepeso y propenso a lo que él llamaba dolores de panza desde los 40 años, podía haber sufrido un ataque al corazón. Stan sacudió la cabeza y sonrió un poquito ante algo que estaba diciendo la voz del teléfono. Tú, vaya, qué sorpresa, Mike, ¿cómo es que? Volvió a guardar silencio, escuchando. Mientras su sonrisa se desvanecía, Patty reconoció, o creyó reconocer, su expresión analítica, la que revelaba que alguien estaba planteando un problema, explicando un súbito cambio en determinada situación, explicando algo extraño e interesante. Probablemente se trataba de eso último, pensó ella. Un cliente nuevo, un viejo amigo, tal vez. Volvió su atención a la pantalla del televisor donde una mujer abrazaba a Richard Dawson para besarlo como enloquecida. Richard Dawson debía de recibir más besos que el anillo del Papa. A ella tampoco le habría disgustado besarlo. Mientras iniciaba la búsqueda de un botón negro igual a los que tenía la camisa de Stanley, Patty notó vagamente que la conversación se establecía sobre carriles más parejos. Stanley gruñía ocasionalmente. En cierta oportunidad, preguntó: ¿estás seguro, Mike? Por fin, tras una pausa muy larga: está bien, comprendo. Sí, sí, todo. Me hago una idea. ¿Qué? No puedo prometerte exactamente eso, pero lo voy a pensar con mucha atención. Ya sabes que, de veras. Bueno, por supuesto. Sí, claro que sí. Sí, claro. Gracias. Sí, adiós. Y colgó. Patty, al echarle una mirada, lo vio con la vista perdida en el vacío, sobre el televisor. En la pantalla, el público estaba aplaudiendo a la familia Ryan que acababa de anotarse 280 puntos, la mayoría de ellos por adivinar que la encuesta entre el público respondería matemáticas a la pregunta ¿qué asignatura le gusta menos al niño de la familia? Los Ryan saltaban y daban gritos de júbilo. Stanley, en cambio, tenía el entrecejo fruncido. Más tarde, Patty diría a sus padres que lo había visto algo pálido y era cierto,
pero no les dijo que, en ese momento, le había parecido solo un efecto de la lámpara que tenía pantalla de vidrio verde. ¿Quién era? San-un. Se volvió a mirarla. A Patty le pareció abstraído, ligeramente fastidiado. Solo más tarde, al evocar la escena una y otra vez, empezó a comprender que se trataba de un hombre que se estaba desconectando metódicamente de la realidad, cable a cable. La cara de un hombre saliendo del azul del cielo hacia el negro de la nada. ¿Quién era el que llamó por teléfono? Nadie, dijo él, nadie, de veras. Creo que me voy a dar un baño. Y se levantó. ¿Cómo? ¿A las 7? Él, sin contestar, se limitó a salir del cuarto. Patty habría podido preguntarle si pasaba algo malo, hasta seguirlo para averiguar si se sentía mal del estómago. San no tenía inhibiciones sexuales, pero solía mostrarse extrañamente recatado con respecto a ciertas cosas. No habría sido nada extraño que hablara de darse un baño cuando, en realidad, tenía ganas de vomitar algo que le hubiera caído mal. Pero en ese momento estaban presentando a los Piscapo, otra familia, y Patty sabía que Richard Dawson no dejaría de decir algo divertido sobre ese apellido. Además le estaba costando horrores encontrar un botón negro, aunque estaba segura de tenerlos a montones en esa caja. Se escondían, por supuesto. No cabía otra explicación. Así que lo dejó ir y no volvió a pensar en él hasta que terminó el programa. Cuando aparecieron los créditos, levantó la vista y vio su silla vacía. Había oído correr el agua en la bañera durante 5 o 10 minutos después, pero en ese momento notó que no se había oído el ruido de la nevera al abrirse. Eso significaba que Stan estaba allá arriba sin su lata de cerveza. Alguien le había echado un problema sobre las espaldas con esa llamada telefónica. ¿Y ella lo ayudaba en algo? ¿Le había dicho una sola palabra de conmiseración? No. ¿Había tratado de sonsacarle algo? No. ¿Había notado, siquiera, que algo andaba mal? Por tercera vez, no. Todo por ese estúpido programa de la tele. Ni siquiera podía cargar con la culpa a los botones, eso era solo una excusa. Bueno, le llevaría una lata de cerveza y se sentaría a su lado, en el borde de la bañera, para frotarle la espalda, hacerse la geisa y hasta lavarle la cabeza. Así descubriría qué problema era ese, o quién era. Sacó de la nevera una lata de cerveza y subió la escalera. La primera inquietud real se despertó al ver que la puerta del baño estaba cerrada del todo, no entornada, como de costumbre. Stanley nunca cerraba la puerta cuando se bañaba. Era una especie de chiste entre ambos. Cuando la puerta estaba cerrada, significaba que él estaba haciendo lo que le había enseñado su madre. Si estaba abierta, significaba que no se opondría a hacer algo cuyo adiestramiento la madre había dejado, muy correctamente, en manos de otros. Patty llamó a la puerta con las uñas cobrando súbita conciencia, excesiva conciencia, de que hacían un ruido de reptil contra la madera. Sin duda alguna, eso de llamar a la puerta del baño como si fuera un invitado era algo que no había hecho nunca en toda su vida matrimonial ni tampoco a las otras puertas de la casa. De pronto, la inquietud cobró potencia en ella. Pensó en el lago Carson, donde había nadado con frecuencia cuando niña. En los últimos días del verano, el lago estaba caliente como una bañera, hasta que dabas con un hoyo frío que la hacía estremecer de sorpresa y delicia. Sentía calor y al segundo siguiente era como si la temperatura hubiera descendido 20 grados bajo las quederes. Descontando el placer, así se sentía en esos momentos, como si hubiera dado con un hoyo frío. Solo que ese hoyo no estaba por debajo de las quederes, enfriando sus largas piernas de adolescente en las negras profundidades del lago Carson, ese estaba alrededor de su corazón. Stanley, Stan, esa vez hizo algo más que tamborilear con las uñas. Golpeó con los nudillos. Como aún no había respuesta, descargó el puño contra la puerta. Stanley, el corazón. El corazón ya no estaba en su pecho. Le latía en la garganta dificultándole la respiración. Stanley. En el silencio que siguió a su grito, y el sonido de su grito allí, a menos de 9 metros de la cama donde apoyaba la cabeza para dormir todas las noches, la asustó más aún. Oyó un ruido que hizo ascender el pánico desde la parte baja de su mente como a un huésped indeseable. Un ruido insignificante, en realidad. Era solo el ruido de una gota de agua. Plink. Pausa. Plink. Pausa. Plink. Imaginaba las gotas formándose en la boca del grifo, creciendo, engordando, cada vez más preñadas, para caer luego, plink. Solo ese ruido, nada más. Y de pronto tuvo la terrible seguridad de que esa noche había sido Stanley, no su padre, el que había sufrido un ataque al corazón. Con un gemido, apretó el pomo de cristal tallado y lo hizo girar. La puerta no se movió.
estaba cerrada con llave. Súbitamente, a Patty Yuri se le ocurrieron tres nanques. Stanley nunca se daba un baño al anochecer, Stanley nunca cerraba la puerta a menos que estuviera usando el inodoro y Stanley nunca le había cerrado la puerta con llave, en ninguna ocasión. ¿Sería posible, se preguntó descabelladamente, prepararse para un ataque al corazón? Patty se pasó la lengua por los labios, en su cabeza sintió como un ruido de lija contra una madera. Lo llamó otra vez por su nombre. No hubo respuesta, salvo el persistente y deliberado goteo del grifo. Al bajar la vista, vio que aún tenía en la mano la lata de cerveza. Se quedó mirándola estúpidamente, con el corazón corriendo en su garganta como un conejo. La miraba como si no hubiera visto una lata de cerveza en toda su vida. Y en verdad, esa impresión tenía, al menos, ninguna igual a esa, porque cuando parpadeó, la lata se convirtió en un teléfono, negro y amenazante como una serpienta. ¿Puedo ayudarla, señora? ¿Tiene algún problema?, le espetó la serpienta. Patty colgó el auricular bruscamente y se apartó, frotándose la mano que lo había sujetado. Al mirar a su alrededor, vio que estaba otra vez en el cuarto del televisor. Comprendió entonces que el pánico, surgido en su mente como un ratero que subía sigilosamente por una escalera, se había apoderado de ella. Recordó que había dejado caer la lata junto a la puerta del baño para correr a la planta baja pensando vagamente: todo esto es un error. Más tarde nos reiremos de esto. Stanley llenó la bañera, recordó entonces que no tenía cigarrillos y salió a comprarlos antes de desnudarse. Sí, solo que había cerrado la puerta del baño desde dentro y como era mucho trabajo volver a abrir, había preferido abrir la ventana sobre la bañera para descolgarse por la pared de la casa, como una mosca en una pared. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas. El pánico volvía a alzarse en su mente. Era como un café negro, amargo, que amenazara desbordar la taza. Patty cerró los ojos para luchar contra él. Permaneció perfectamente inmóvil, como una estatua pálida, con el pulso latiendo en su garganta. Recordaba haber bajado a toda carrera, con los pies en los peldaños, hacia el teléfono. Sí, claro, pero ¿a quién quería llamar? Enloquecida, pensó que llamaría a la tortuga, pero la tortuga no pudo ayudarnos. De cualquier modo, ya no importaba. Había marcado el 0 y debía de haber dicho algo no demasiado común, puesto que la operadora acababa de preguntarle si tenía algún problema. Sí que lo tenía, pero ¿cómo explicar a una voz sin cara que Stanley se había encerrado con llave en el baño y no respondía, que el goteo del grifo en la bañera le estaba matando el corazón? Alguien tenía que ayudarla. Alguien. Se puso el dorso de la mano contra la boca y mordió, con toda deliberación. Trató de pensar, trató de obligarse a pensar. Los duplicados de las llaves. Los duplicados de las llaves estaban en el armario de la cocina. Se puso en marcha. Uno de sus pies golpeó contra la caja de los botones que descansaba junto a su silla. Algunos de los botones cayeron centelleando como ojos de vidrio a la luz de la lámpara. Vio, al menos, 5 o 6 de los negros. En la cara interior de la puerta del armario, sobre el fregadero doble, había un gran tablero de madera barnizada con forma de llave. Lo había hecho 2 años antes uno de los clientes de Stan en su taller como regalo de Navidad. El tablero estaba lleno de pequeños ganchos de los cuales pendían todas las llaves de la casa, 2 duplicados por gancho. Bajo cada uno se veía una tirita de cinta adhesiva con la pulcra letra de Stan: cochera, desván, baño P, baja, baño P, alta, puerta calle, puerta atrás. A un lado, las llaves de los coches, rotuladas M, B y Volvo. Patty sacó de un manotazo la llave marcada baño P, alta y echó a correr hacia la escalera, luego se obligó a caminar. Si corría, el pánico trataba de volver y estaba demasiado cerca de la superficie como para permitírselo. Además, si caminaba, tal vez todo podría salir bien. O si había, en verdad, algo mal, Dios podía echar una mirada, verla simplemente caminando y pensar: bueno, se me fue la mano, pero tengo tiempo de arreglarlo todo. A paso tranquilo de una mujer que va a su reunión del club del libro, Patty subió la escalera y caminó hasta la puerta del baño. «Stanley», llamó, tratando de abrir al mismo tiempo. De pronto tenía más miedo que nunca. No quería usar la llave. De algún modo, usar la llave le parecía algo demasiado definitivo. Si Dios no había corregido las cosas para cuando ella hubiera abierto, no lo haría jamás. Después de todo, la era de los milagros había pasado, pero la puerta todavía estaba cerrada. El constante plink, pausa, del grifo goteante era su única respuesta. Le temblaba la mano. La llave dio la vuelta por toda la cerradura,
antes de hundirse en su sitio. La hizo girar y oyó el ruido que hacía al retirarse. Intentó asir el pomo de vidrio tallado, pero se le escapaba una y otra vez, no porque la puerta estuviese cerrada, sino porque la palma de su mano estaba empapada de sudor. Afirmó la mano y, finalmente, consiguió hacerlo girar. Abrió la puerta. Stanley, St. Miró hacia la bañera, con su cortina azul recogida en un extremo del tubo y olvidó cómo terminaba el nombre de su marido. Simplemente siguió mirando la bañera con el rostro solemne, como el de un niño en su primer día de colegio. Un momento después comenzaría a gritar a todo pulmón. Entonces la oiría Anita Mackenzie, la vecina, y sería Anita Mackenzie quien llamara a la policía convencida de que un delincuente había entrado en la casa de los Juris y que allí estaban matando a alguien. Pero de momento Patty Juris permanecía en silencio, con las manos recogidas sobre su falda de algodón oscuro, solemne, enormes los ojos. Y entonces, esa solemnidad casi sagrada comenzó a transformarse en otra cosa. Los ojos enormes comenzaron a sobresalir y su boca se estiró hacia atrás en una horrible mueca de horror. Quiso gritar y no pudo. Los gritos eran demasiado grandes para salir. El baño estaba iluminado por tubos fluorescentes. Había mucha luz, nada de sombras. Se veía todo, aunque una no quisiera verlo. El agua de la bañera tenía un tono rosado intenso. Stanley yacía con la espalda apoyada contra la parte posterior de la bañera. La cabeza había caído tan hacia atrás que algunos mechens de corto pelo negro le rozaban la piel entre los omóplatos. Si sus ojos fijos hubieran podido ver, habría visto a Patty cabeza abajo. Su boca abierta colgaba como una puerta desencajada. Su expresión era de abismal, petrificado horror. En el borde de la bañera había una cajita de hojas de afeitar Gillette Platinum Plus. Se había provocado 2 cortes en la cara interior del brazo, desde la muñeca hasta el hueco del codo, y cruzado después cada uno de esos tajos con un corte transversal en la muñeca formando 2 sangrientas T mayúsculas. Las heridas relumbraban, rojo purpúreo, bajo la áspera luz blanca. Patty pensó que los tendons y los ligamentos expuestos parecían trozos de carne barata. En el borde del grifo reluciente se formó una gota de agua. Engordó. Podía decirse que como si estuviera preñada. Centelló. Cayó. Blink. Stan había hundido el índice derecho en su propia sangre para escribir una sola palabra en los azulejos celestes encima de la bañera. Eran 2 letras enormes, vacilantes, una huella sangrienta, zigzagueante, caía desde la segunda letra de la palabra. El dedo había hecho esa marca al caer la mano en la bañera donde ahora flotaba. Patty pensó que Stanley había hecho esa marca, su última impresión sobre el mundo, al perder la conciencia. Parecía gritarle a ella. Otra gota cayó dentro de la bañera. Blink. Eso la hizo reaccionar. Patty Juris recobró la voz. Con la vista fija en los ojos muertos y centellantes de su marido, empezó a gritar. Richard Tousier se va a tomar polvo. Rich pensaba que se las estaba arreglando muy bien hasta que comenzaron los vómitos. Había escuchado todo lo que le dijera Mike Hanlon. Había contestado lo que correspondía, respondido a sus preguntas y hasta formulado algunas. Tenía vaga conciencia de estar empleando una de sus voces, ninguna de las ridículas que solía emplear en la radio, Kinky Bridcast, contable sexual. Era su favorita, al menos por el momento, y la respuesta de la audiencia era casi tan fervorosa como la que mostraba ante su clásico coronel Buford Kistribel, sino una voz cálida, sonora, llena de confianza. Una voz de yo estoy bien. Sonaba estupenda, pero era una mentira, igual que las otras voces. ¿Hasta qué punto recuerdas, Rich?, preguntó Mike. Muy poco, dijo Rich. Hizo una pausa. Lo suficiente, supongo, vendrás. Iré, dijo Rich, y colgó. Pasó un momento sentado en su estudio, reclinado en la silla de su escritorio, contemplando el océano Pacífico. Un par de chicos, a la izquierda, estaban retosando con sus tablas de surf sin montarlas de verdad. No había mucho oleaje para el surf. El reloj de su escritorio, un costoso reloj de cuarzo regalo del representante de una casa discográfica, marcaba las 17:09 del 28 de mayo de 1985. Naturalmente, al otro lado de la línea, donde estaba Mike, serían 3 horas más tarde. Oscuro, ya. Eso le puso la piel de gallina. Entonces comenzó a moverse, a hacer cosas. Lo primero, por supuesto, fue poner un disco. No lo buscó, se limitó a tomar uno a ciegas entre los miles apilados en los estantes. El rock and roll era parte de su vida, casi tanto como las voces, y le costaba hacer cualquier cosa sin música a todo volumen. El disco sacado resultó ser una recopilación de Motown, Marvin Gaye,
uno de los miembros más recientes de ese sello discográfico, que Rich solía llamar de los muertos, salió cantando Yeard y Through the Grapevine. I bet you rebond ring how you know. No está mal, dijo Rich. En realidad, aquello estaba mal y lo cierto era que lo había dejado en la miseria, pero tenía la sensación de que podría arreglárselas. No había problemas. Comenzó a prepararse para volver a su casa. En algún momento de la hora siguiente se le ocurrió que era como si hubiese muerto y se le permitiese tomar sus últimas medidas y disponer su propio funeral. Y lo estaba haciendo bastante bien. Llamó a su agente de viajes pensando que a esa hora debía estar de camino hacia su casa, pero lo intentó por si acaso. Milagrosamente, dio con ella. Le dijo lo que necesitaba y ella le pidió 15 minutos. Estoy en deuda contigo, Carol, dijo. En los últimos 3 años habían dejado de llamarse señor Tousier y señorita Finney, ahora eran Rich y Carol, muy familiar, considerando que nunca se habían visto cara a cara. Muy bien, paga, dijo ella. ¿Por qué no le haces un kinky break? Sin siquiera hacer una pausa, cuando uno tenía que hacer una pausa para buscar su voz, no había, por lo regular, ninguna voz que encontrar. Rich dijo, aquí kinky breakfast, contable sexual. El otro día me consultó un tío que quería saber qué era lo peor de coger el SIDA. Bajó un poco la voz, mientras su ritmo se iba acelerando, tornándose agitado. Era, claramente, una voz norteamericana, pero se las componía para conjurar imágenes de un adinerado colono británico, tan encantador, en su confusión, como güero. Rich no tenía la menor idea de quién era, en verdad, Kinky Breakfast, pero estaba seguro de que usaba trajes blancos, leía revistas caras, bebía en vasos altos y olía a champú de coco. Se lo dije enseguida, es tratar de explicarle a tu madre que te lo contagió una haitiana. Hasta la próxima vez, este ha sido Kinky Breakfast, contable sexual, diciéndote, como siempre, si no entras en calor, me necesitas de asesor. Carol Finney aullaba de risa. Es perfecto, perfecto. Mi novio no cree que tú puedas hacer esas voces. Dice que ha de ser un filtro de sonido o algo así. Puro talento, querida, dijo Rich. Kinky Breakfast había desaparecido. Allí estaba W.C. Fields, sombrero de copa, nariz roja, palos de golf y todo. Estoy tan lleno de talento que debo ponerme corchos en todos los orificios del cuerpo para que no se me escape para que no se me escape. Ella estalló en carcajadas. Rich cerró los ojos. Sentía un principio de dolor de cabeza. ¿Se vuelvías todo lo que puedas, quieres? Pidió, siempre con la voz de W.C. Fields. Y cortó la comunicación en medio de la carcajada. Ahora tenía que volver a ser el mismo, y eso resultaba difícil. Resultaba más difícil con cada año que pasaba. Cuando estaba tratando de elegir un buen par de moccasins, medio decidido por las zapatillas, sonó otra vez el teléfono. Era Carol Finney en tiempo récord. Él sintió la inmediata necesidad de adoptar la voz de Buford Kistribel, pero se contuvo. Carol le había conseguido un pasaje de primera clase en el vuelo sin escalas de la American Airlines desde Los Ángeles hasta Boston. Saldría de Los Ángeles a las 21:03, para llegar a Logan a eso de las 5 de la mañana. Desde Logan, Delta lo llevaría a Bangor, Maine, saliendo a las 7:30 y aterrizando a las 8:20. Ya le habían conseguido un sedán bien grande por medio de Avis. Había solo 40 kilómetros desde el local de Avis, en el aeropuerto internacional de Bangor, hasta el límite municipal de Derry. ¿Solo 40 kilómetros? Pensó Rich. Eso es todo, Carol. Bueno, tal vez sea cierto, al menos en kilómetros. Pero no tienes la menor idea de lo lejos que está Derry y yo tampoco. Pero, Dios mío, lo voy a descubrir. No traté de reservarte alojamiento porque no me dijiste cuánto tiempo vas a pasar allí, dijo ella. ¿Quieres? No, ya me encargaré yo, respondió Rich. Y entonces entró en escena Buford Kistribel con su voz engolada y sus vocales despatarradas. Te has portado como un ángel, corazón mío, como un ángel de verdad, ¿verdad? Le colgó con suavidad. Siempre hay que dejarlas riendo, y marcó 207, 555, 1212, información del estado de Maine. Quería el número de Townhouse, de Derry. Cielos, ese sí que era un nombre del pasado. No había pensado en el Townhouse de Derry por ¿cuánto tiempo? 10, 20, 25 años, tal vez. Aunque pareciera descabellado, calculaba que habían sido, lo menos, 25 años. Y si Mike no hubiera llamado, bien habría podido pasar el resto de su vida sin acordarse de ese hotel. Sin embargo, en otros tiempos pasaba junto a esa gran mole de ladrillo todos los días.
Y en más de una ocasión había pasado corriendo con Henry Bowers, Butch Huggins y aquel otro grandullón, Víctor no sé qué, persiguiéndole y gritándole lindezas como, ya vas a ver, caraculo, te vamos a coger, 4 ojos, nos las vas a pagar, mariquita. Alguna vez habían llegado a cogerle. Antes de que Rich pudiera acordarse de eso, una telefonista le preguntó de qué ciudad. Por favor, Derry, señorita, Derry, por Dios. Hasta el nombre parecía extraño y olvidado en su boca. Pronunciarlo era como besar una antigüedad. ¿Tiene el número del townhouse de Derry? Un momento, señor. Imposible. Debe de haber desaparecido, derribado en algún programa de renovación urbana, convertido en el Club de los Elks, en una bolera o en un salón de videojuegos, o tal vez incendiado hasta los cimientos, una noche, cuando la ley de las probabilidades hizo que algún viajante borracho se quedara dormido con el cigarrillo en la mano. Desaparecido, Richie, igual que los anteojos por los que te fastidiaba Henry Bowers. ¿Cómo dice la canción de Springsteen? Días de gloria, perdidos en el guiño de una chica. ¿Qué chica? Hombre, Bev, por supuesto, Bev. Podía ser que el townhouse estuviera cambiado, pero no había desaparecido, por lo visto, pues una inexpresiva voz de robot surgió en la línea diciendo, el número es 9418282. Repito, el número es. Pero Rich lo había anotado la primera vez. Fue un placer colgarle a esa voz monótona. Resultaba fácil imaginar a un gran monstruo Glavieler de la sección de información, sepultado en algún punto de la Tierra, sudando riachuelos y sosteniendo miles de teléfonos en miles de tentáculos articulados. Versión telefónica del Dr. Octopus, Némesis desvaída. Año tras año, el mundo en el que Rich vivía se parecía cada vez más a una enorme casa electrónica hechizada donde fantasmas digitales y asustados seres humanos habitaban en intranquila coexistencia. Aún de pie, parafraseando a Paul Simon, aún de pie, después de tantos años. Marcó el número del hotel que había visto a través de los anteojos de su infancia. Marcarlo, 1-207-94, 18, 282, era fatalmente fácil. Sostuvo el auricular contra su oreja mientras miraba por el amplio ventanal de su estudio. Los surfistas se habían ido, una pareja caminaba lentamente por la playa, cogidos de la mano, por el mismo lugar.